Hebreos capítulo 9, el versículo 1 al 10 dice así la bendita palabra del Señor. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Las personas creen que por el solo hecho de ser hombres, criaturas hechas por Dios, que saben que hay un Dios que es el creador de todas las cosas, tienen una relación con Él, que pueden acercarse a Él, hablarle, pedirle, orarle, rezarle, enojarse, ignorarlo o adorarlo. Pero el sentido interno de la existencia de Dios, o identificar por el testimonio de todo lo creado alguno de sus atributos, e incluso reconocer aspectos de su ley moral escritas en sus propias conciencias, no significa que se tiene una relación con Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, hablando de los gentiles, o sea, aquellos pueblos que no tenían acceso a la revelación particular de Dios, las Escrituras, da testimonio que ellos por naturaleza saben estas cosas, pero no son más que agravantes en su condición caída. Esto lo puedes revisar para tu estudio personal en el capítulo 1 de Romanos. La descripción que da el apóstol Pablo de la condición pasada de gentiles que ahora habían creído el evangelio en Cristo para salvación es muy diciente. Voy a leerlo y te recordaré la cita. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Pero esta es la descripción: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ha sido Dios quien por su soberana gracia ha condescendido voluntariamente para establecer una relación con el hombre, que a Él le ha placido establecer en forma de pacto. Y habiendo el hombre caído a causa del pecado en el Edén, habiendo quebrantado ese pacto que Dios estableció allí con él, que conocemos como el pacto de obras,
separado y sin acceso a Él por el pecado, pues le agradó al Señor establecer un pacto de gracia en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. Así se expresa nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 en el capítulo 7, que nos habla del pacto de Dios. Ese pacto de gracia es el único camino para realmente tener una relación con Dios, ser aprobados por Él para salvación. Y este pacto se revela progresivamente por medio de los pactos que encontramos en el Antiguo Testamento y que se llaman, o Pablo les menciona como los pactos de la promesa. En esos pactos que Dios estableció y que le encontramos en el Antiguo Testamento, en esos pactos que Dios estableció con un pueblo en particular, Israel, pero con el fin de que en la promesa dada fueran bendecidas todas las naciones de la tierra, se fue revelando progresivamente la única forma, insisto, la única forma como el hombre puede acceder a Dios. La única, la fe en el Señor Jesucristo. Pero esa revelación que nosotros encontramos en esos pactos de la promesa, esos pactos del Antiguo Testamento, se hizo mediante sombras, figuras, tipos, mobiliario, personajes, ceremonias, fiestas, rituales que apuntaban a realidades superiores que los trascendían. En el texto que nos corresponde exponer en el sermón de esta mañana, el autor inspirado de Hebreos trae uno de esos tipos, de esas sombras que hacían parte del antiguo pacto: el tabernáculo y las reglas de culto que en él estaban establecidas. ¿Cuál es el símbolo que trae? ¿Cuál es la sombra que trae el escritor inspirado del antiguo pacto? El tabernáculo y las reglas de culto que en él estaban establecidas. Y esto con el propósito de mostrar cómo en ella se nos enseña, insisto, cuál es el único camino que el hombre tiene para acceder a Dios, para realmente tener una relación con Dios. Vayamos a la exposición del texto. Leamos el versículo 1 otra vez. Dice: ahora bien, aún el primer pacto, ¿a cuál pacto se está refiriendo? Lo vimos desde el sermón anterior, al antiguo pacto. Todos estos pactos de la promesa tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Recordemos que para este momento de la exposición de la carta a los Hebreos nos encontramos en la sección central que se dedica a mostrar la superioridad de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Esa es la médula de la sección doctrinal de la carta. Y después de haber mostrado por las Escrituras la designación o el nombramiento del Hijo de Dios como sumo sacerdote, se dedica a mostrar su superioridad, la superioridad de su obra como sumo sacerdote, la superioridad de su ministerio, o sea, de su labor, la superioridad del pacto en el que ministra, un mejor pacto. A esto nos dedicamos en el sermón anterior, y a partir de ahora veremos la superioridad de la ofrenda que presenta en su ministerio el Señor Jesucristo como sumo sacerdote bajo el nuevo pacto que Él es el que instituye. Esto es lo que vamos a ver de ahora en adelante. Hemos visto superioridad de su ministerio, superioridad del pacto en el que ministra y ahora la superioridad de su ofrenda. Pero antes de entrar a mostrar cómo Cristo es la ofrenda suprema que el gran sumo sacerdote él mismo presenta por los suyos, va a describir lo que está instituido
bajo el antiguo pacto como reglas de culto en el tabernáculo. Eso es lo que introduce el versículo 1, las ordenanzas de culto y el santuario terrenal bajo el antiguo pacto. Por eso dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ya sobre el santuario terrenal, el tabernáculo nos ha dicho que y aún los sacerdotes que en él servían no eran sino figura y sombra de las cosas celestiales. Devolvámonos una página, tal vez en nuestras Biblias, Hebreos 8:5, y recordémoslo. Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y también lo ha contrastado, unos versículos antes, ha contrastado la realidad, lo verdadero con estas sombras. Hebreos 8:2. Ministro del santuario y de aquel, hablando de Cristo, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que en cuanto al tabernáculo, ya nos ha dejado claro en su exposición, y aquí lo tuvimos en nuestros sermones, en la exposición que hicimos de estos textos, que la realidad de la presencia de Dios no es el tabernáculo en sí, sino a donde él apuntaba. La realidad de la presencia misma de Dios en relación, en intimidad, para bendecir, trasciende a ese mobiliario del antiguo pacto. Es el cielo mismo donde Cristo, por su obra, ha entrado a continuar su labor como sumo sacerdote. Muy bien, así que después de introducir el tema, el tabernáculo y el orden de culto, va a pasar a describir el modelo terrenal. Versículo 2 al 5. Va a pasar a describir el modelo terrenal, el tabernáculo. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. La descripción de la estructura que nos hace aquí el escritor inspirado principalmente nos muestra dos áreas del tabernáculo. Nos muestra dos áreas de aquel tabernáculo que Dios instruyó a Moisés que construyera de acuerdo al modelo que le mostró. ¿Cuáles son esas dos áreas? El lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, pero al describir estos dos lugares, nos presenta una serie de elementos inmobiliarios muy rico, más allá incluso de esta lectura descriptiva que se nos hace del tabernáculo. Todo lo que tiene que ver con la construcción de ese tabernáculo, la recolección de la ofrenda para construirlo, el mobiliario, los elementos, las ropas de los sacerdotes, cada utensilio, cada detalle se encuentra en el libro de Éxodo entre el capítulo 25 al 30. La sola preparación, la sola orden y la ejecución de esa obra, de esa construcción, llevada a cabo hasta el momento en que la misma presencia de Dios desciende y se manifiesta en ese tabernáculo, se encuentra desde el capítulo 35 hasta el final del libro de Éxodo 40. Pero el tema del tabernáculo es tan importante que, como nos hace ver MacDonald, son en realidad 50 capítulos completos en toda la Biblia que de una u otra forma se refieren al tabernáculo
lo que muestra su importancia. Pero ojo con esto, como termina MacDonald su cita. Pero sobre todo la importancia de lo que enseñaba, a lo que apuntaba, las lecciones espirituales acerca de la persona y obra de Cristo y el modo de acercarnos a Dios. Ahora, la intención del texto es que nosotros tengamos presente las dos áreas del tabernáculo. Nosotros podríamos detenernos prolongadamente en cada detalle del tabernáculo y su mobiliario para ver cómo ellos se relacionan con la obra de Cristo. Pero sería hacer exactamente lo contrario de lo que quiso hacer el escritor inspirado. Lo dice directamente al final del versículo 5, Hebreos 9:5, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. La Biblia latinoamericana traduce, pero no cabe aquí describirlo todo con más detalles. Y otras traducen, sin embargo, no es ahora el momento de extendernos en estos detalles. George Guthrie sobre esto comenta, el autor acaba en seco su descripción del tabernáculo con la declaración, pero ahora no se puede hablar de eso en detalle, indicando una reticencia a desviarse con temas ajenos a lo que quiere enfocar. Desea pasar a una cuestión más importante, cómo esta construcción proporciona un contexto para el ministerio de los sacerdotes. ¿Cómo esta construcción? ¿Cuáles son las partes que señala aquí nuestro texto? Lugar santo y... ¿Por qué no menciona el patio? No menciona el patio porque se dedicará a él cuando más adelante se dedique a las ofrendas y a los sacrificios. Esta es la razón por la que no lo menciona. Pero aquí lo importante, y sin entrar en detalle de cada uno de los aspectos que se encuentran o mobiliario que se encuentra aquí, es esto: la estructura del tabernáculo en su lugar santo y su lugar santísimo, para mostrar también el contexto en el servicio del ministerio de los sacerdotes. Y este es clave en el texto de esta mañana. Hebreos 9, 6 al 7. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes ¿cómo? Continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así como en la descripción de las áreas del tabernáculo, que va en una dirección del lugar santo al lugar santísimo, aquí también se sigue esa dirección en el servicio de los sacerdotes. En el lugar santo, el énfasis está en que la labor de los sacerdotes era continua. Allí la labor era diaria. Solo los sacerdotes la podían hacer, pero era diaria. Poner los panes de la proposición sobre la mesa, cambiarlos cada día de reposo, poner sobre ellos incienso, atender el candelero para iluminar el lugar santo, lo que se enfatiza que debía estar limpio continuamente. Las lámparas debían ser atendidas diariamente, cambiado el aceite, llenarlas nuevamente, el incienso debía ofrecerse diariamente. Ese es el énfasis del lugar santo y la actividad continua de los sacerdotes. Pero en contraste con esta labor continua de los sacerdotes en el lugar santo, en el lugar santísimo el acceso era en extremo restringido. Solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación. Tan restringido era el acceso que mira la advertencia que Dios hace a Aarón por medio de Moisés,
y el contexto en el que la hace. No pierdas el texto de estudio y vayamos hasta Levítico capítulo 16. Levítico 16, versículo 1 y 2. Levítico 16, 1 y 2, dice así. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Ese es el contexto. Trágico, ¿no? Ok, dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ahora, nada, ni en el lugar santo, ni en el lugar santísimo podía hacerse a modo propio. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, murieron quemados. Dice que salió fuego de delante del Señor porque ofrecieron incienso con un fuego extraño, o sea, no siguiendo en detalle que lo que Dios había establecido para estos oficios. Pero en cuanto a el acceso al lugar santísimo, hermanos, el detalle era claro. La restricción para el acceso al lugar santísimo. ¿Y qué es lo que representaba el lugar santísimo? La presencia de Dios en medio del pueblo. Aarón y cada sumo sacerdote que lo sucedería solo entrarían una vez, un solo día al año, y no lo harían con osadía. Debían ofrecer un becerro por sus pecados y los de su familia, 2 machos cabríos por el pecado del pueblo, y con esa sangre del sacrificio, con su dedo rociar sobre la tapa del arca el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ahora, el punto clave aquí, además de lo extremadamente restringido del acceso a la presencia de Dios, es que solo se podía hacer mediante una ofrenda de expiación, un sacrificio para purificar el lugar santísimo a causa de los pecados, impurezas y transgresiones del pueblo. Levítico capítulo 16, versículos 16 al 17. Levítico 16, 16 al 17. Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Es la primera vez en el texto de Hebreos donde el autor inspirado menciona la sangre en un contexto de culto. La sangre sacrificial que de ahora en adelante se va a referir durante la carta como algo imperativo para acercarse a Dios, como algo necesario, ineludible, inevitable, señala William L. Lane, un comentarista muy apreciado de la carta a los hebreos. Ahora, todo este orden cúltico, todas estas reglas detalladas, especialmente la restricción al acceso al lugar santísimo, al lugar donde Dios manifestaba su presencia en medio del pueblo y no sin sangre, tenía una enseñanza divina. Que el hombre a causa de su pecado no tiene una relación con Dios, no puede acceder a Dios, no puede relacionarse con Él, a menos que lo haga como Él lo ha
establecido. Y el tabernáculo y el orden de culto establecidos bajo el antiguo pacto enseñan que es mediante un sacrificio expiatorio ofrecido por un mediador por el pecado del que se acerca que esto puede ser posible. Sin embargo, ese tabernáculo mismo y ese orden cúltico y esos sacrificios bajo el antiguo pacto realmente no daban acceso pleno a la presencia de Dios. Todo el texto que tú como creyente gentil del siglo XXI puedes leer, vas al tabernáculo, las cositas y la mesa y los sacrificios, sí. Todo el texto está gritando que el hombre no puede acercarse a Dios a modo propio. Que no hay manera, así lo piense, así lo sienta, así diga que Dios es su panita directo, lo que sea. No hay manera de que el hombre tenga una relación, un vínculo con Dios, sino solamente como Dios lo ha establecido. Y que cuando se ve este modelo, esa figura, esa sombra en el Antiguo Testamento, incluso ella nos muestra que aún bajo el Antiguo Pacto no había un acceso pleno a la presencia de Dios. ¿No, pastor? ¿Eso sí es así? Pues leámoslo. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El modelo no es la realidad. Las sombras no son el cuerpo. Las figuras apuntan a lo verdadero. Los tipos anuncian antitipos, la realidad, el cumplimiento. La enseñanza que Dios, el Espíritu Santo, nos da por medio de toda esta restricción, de esta limitación al lugar santísimo, bajo el antiguo pacto, en el tabernáculo, la separación de los lugares, las restricciones del servicio, la enseñanza del Espíritu Santo es que bajo el antiguo pacto realmente no se tenía un acceso pleno a la presencia de Dios. No se había manifestado el camino al lugar santísimo. La Biblia textual dice, aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo. Nueva versión internacional dice, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Albert Moller sobre esto comenta, la naturaleza infrecuente de la ofrenda del sumo sacerdote y la estructura del tabernáculo demostraban que los hombres pecadores no podían acercarse a un Dios santo, incluso cuando se preveía que este acercamiento tuviera lugar mediante el sacrificio, solo se permitía una sola vez al año. Y Thomas Trainer al respecto comenta, al leer sobre el sacerdocio levítico y la administración de sus sacrificios, los rituales deben leerse con percepción espiritual. Hay que atender, por tanto, a lo que el Espíritu dice a través del ritual y el pacto del Antiguo Testamento. En este caso, la limitación del acceso al lugar santísimo solo una vez al año, en el día de la expiación, indica que el acceso a la presencia de Dios todavía no era libre. La parte final del versículo 8 dice, aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Recapitulo. El hombre puede tener una conciencia de la existencia de Dios. El hombre puede identificar algo de la ley moral grabado en su conciencia.
Los hombres pueden ver a través de todo lo creado algo de la existencia y los atributos de Dios. Pero nada de eso significa que se tiene una relación con Dios. Es más, son agravantes de la condición caída en la que están. Y aún Dios en su pacto, en el antiguo pacto, dando todo este simbolismo de su presencia en medio de ellos, todo esto no era más que promesa y sombras. Esos creyentes, por su condición en todo este sistema, no tenían un acceso pleno a la presencia de Dios. Hasta, entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí tenemos una dificultad en la traducción de este texto, porque algunas versiones traducen, especialmente las traducciones dinámicas, o sea, aquellas que ya toman como una postura con respecto al texto, que aquí lo que se está refiriendo es que mientras estuviese el tabernáculo en pie, o sea, todo el tabernáculo, o sea, mientras estuviese el antiguo pacto en vigencia. Y esto es verdad. Versiones como Nueva Versión Internacional dice: con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. La Nueva Traducción Viviente: mediante esas ordenanzas el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Y la Biblia del lenguaje sencillo dice: de este modo el Espíritu Santo da a entender que cuando aún existía el santuario, la entrada al lugar santísimo no le estaba permitido a cualquiera. Y eso, por supuesto, tiene sentido, es verdad con respecto al resto de las escrituras de la verdad divina, que mientras estuviera vigente el antiguo pacto representado por el tabernáculo, el acceso libre a Dios logrado por nuestro Señor Jesucristo para nosotros por medio de Él aún no estaba disponible. Esto es verdad. Sin embargo, hasta ahora, la traducción de nuestro texto, cada vez que ha hablado de la primera parte del tabernáculo, ¿a qué se ha referido? Al lugar santo. Por eso, muchos exégetas de peso interpretan que cuando dice que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, es una referencia a lo que separaba el lugar santo, la primera parte del tabernáculo, del lugar santísimo. ¿Qué lo separaba? El velo. Mientras el velo se mantuviera, señalaba una barrera para el acceso a Dios. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y esta interpretación de que aquí lo que se está refiriendo es al velo, encontraría total apoyo en la misma carta a los Hebreos, cuando dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículo 19, vayamos allí, es importante leerlo. Hebreos 10, 19 al 22, que dice: así que, hermanos, teniendo ¿qué? Libertad para entrar ¿a dónde? En el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Y otro texto que también da mucho peso a que esta referencia es que mientras esté en pie ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, la presencia de Dios es el velo. Es un texto precioso que ya vimos en la exposición de esta carta, Hebreos 6, 19 al 20, hablando de nuestra confianza en Cristo que está en la misma presencia del Padre intercediendo por nosotros. Dice Hebreos 6, 19 al 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra ¿hasta dónde? Hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si estuviese en una conferencia, no me preocuparía por el interés de estas cosas que pertenecen al antiguo pacto. Pero como creyentes que hemos entendido que toda la Escritura es inspirada por Dios y que Dios fue revelando el único camino para tener una relación con Él a través de los pactos de la promesa en el Antiguo Testamento, mediante sombras, tipos y figuras, leer el Antiguo Testamento y ver la enseñanza del Espíritu Santo y cómo señala Cristo para nosotros es un deleite. Un deleite. Y esta es la enseñanza del Espíritu Santo con algo que, dígame si no pensábamos nosotros acaso que el tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Sí, y es así. La presencia de Dios en medio de un pueblo pecador. Y que la única manera de acercarse a Él es mediante lo establecido por Él mismo. Y lo establecido por Él mismo muestra la restricción del hombre, la restricción, la limitación para acceder a la presencia de Dios y una relación con Él. Los creyentes bajo el antiguo pacto no disfrutaban de lo que tú y yo disfrutamos y quedamos por hecho, pero que costó la sangre del Hijo eterno. Entonces, pastor, esto significa que un creyente sincero bajo el antiguo pacto no tenía una relación con Dios. No. Lo que significa es que su relación con Dios, y este es el punto, lo que significa es que su relación con Dios se daba por fe en la promesa de lo que estas sombras anunciaban, pero estaba siempre supeditada a una deuda continua, a una recordación de su pecado, en los continuos y constantes sacrificios que se debían hacer. Y esto, por supuesto, es una barrera enorme ante un Dios santo, 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 y una barrera enorme en las propias conciencias de quienes se acercan, porque no se acercan con una conciencia purificada de pecado. Esto es precisamente lo que a continuación señala el escritor inspirado en la parte final de nuestro texto. Hebreos 9, 9 al 10. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones o lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas.
Nunca. Estas sombras cumplieron con la necesidad que tenemos, con lo que es necesario para poder acercarnos a Dios. No pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Pero ¿no eran perdonados los creyentes del Antiguo Testamento? Sí. Pero ¿has visto cómo señala el apóstol Pablo este perdón? Pasar por alto los pecados pasados hasta que se manifestara su justicia en Cristo Jesús. Sí, perdón, pero no había habido una satisfacción de la justicia divina a causa de estos pecados. Solamente en Cristo se paga el pecado de los pecados de los creyentes del Antiguo Testamento y los que vendrían bajo el nuevo pacto. ¿Y la relación con Dios? Sí, pero nunca con un acceso libre y pleno. ¿Por qué? A causa de la conciencia no purificada. Porque esos lavamientos, esas ofrendas, ese sacrificio de animalitos, se debían acercar con fe. Pero todo esto apuntaba a un tiempo. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Ahora, aquí el autor está hablando de un símbolo para el tiempo presente, de las cosas que se hicieron bajo el antiguo pacto. Y algunos consideran que todos estos sacrificios, cuando dice lo cual es símbolo para el tiempo presente, es esto. El tiempo presente no es el que vive el autor de Hebreos, el tiempo presente es mientras estaba presente el antiguo pacto. Pero otros entienden que el tiempo presente al que se refiere aquí el autor inspirado es para los creyentes después del antiguo pacto. O sea, que todos los que encontramos ese orden cúltico bajo el antiguo pacto debemos entenderlo como un símbolo, como una enseñanza de lo que acabamos de exponer en estos 42 minutos de sermón. Un acceso restringido a Dios bajo el antiguo pacto. Por eso a continuación se describe la presentación de ofrendas y sacrificios propios del antiguo pacto, pero el punto clave aquí es lo que se afirma con respecto a todo este sistema cúltico, que no puede ser perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Por qué? Porque estos eran solo actos externos que apuntaban a una obra interior que solo se realizaría, como dice el texto, hasta el tiempo de reformar las cosas. Lavamientos, reglas de observancia en cuanto a dieta, purificaciones, restricciones eran tan solo una sombra. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, la realidad es Cristo. El punto clave aquí es que ningún hombre puede relacionarse con Dios, ningún hombre tiene acceso a Dios porque su condición es de pecado. Y sin perdón, sin un real perdón, nadie podrá acercarse a Dios. Sin una conciencia de perdón pleno y definitivo de los pecados, la barrera los mantendrá separado de Dios. Ahora vemos lo que nuestro autor desea enseñar a sus lectores. La barrera realmente efectiva para el libre acceso del hombre a Dios es interior y no material. Existe en su conciencia. F.F. Bruce explica esto. Solo cuando la conciencia se purifica, un hombre es libre de acercarse a Dios sin reserva y ofrecerle servicio y adoración aceptables.
Y la sangre sacrificial de becerros y machos cabríos en ese sentido es inútil. El sacrificio de animales y otras ordenanzas materiales que lo acompañan podían efectuar a lo más una remoción ceremonial y simbólica de la contaminación. Este es el punto. La barrera que el Señor Jesucristo en su sacrificio, el velo, rompió, dividió, nos dio acceso a Dios. Porque solamente se puede acceder a un Dios santo, santo, santo mediante la fe en Jesucristo, que significa perdón de pecados, una conciencia purificada de que hemos sido perdonados. George Guthrie comenta: el problema en el antiguo pacto era la incapacidad del sistema de sacrificios para absolver de culpabilidad personal de las conciencias. Así, la estancia exterior del tabernáculo ilustra la condición espiritual interna de la gente. En definitiva, es la conciencia y no un espacio material, terrenal, quien impide que una persona entre a intimidad con Dios. Por consiguiente, se requería más que reglas externas para las prácticas relativas a comidas, bebidas y ciertos lavamientos para hacer posible la entrada a la presencia de Dios. Estos rituales eran simplemente provisionales, concedidos hasta que el sistema del nuevo pacto pudiera establecerse. Y un comentario más que es enriquecedor de Thomas Scheiner: el Espíritu Santo nos habla a través de estos asuntos. El nuevo pacto, en lugar del antiguo, nos lleva a la presencia de Dios. Nuestras conciencias no son limpiadas y perfeccionadas a través de los rituales del viejo pacto, porque esos rituales apuntan a un sacrificio que es mejor y que realmente nos lleva a la presencia de Dios. Este es el texto. Esto es lo que significa y esta es la exposición. Pero permíteme terminar con unas consideraciones finales y aplicaciones de la enseñanza que el texto nos deja. Primero, para ti, amigo y amiga, que hace poco estás escuchando la palabra de Dios. No hay manera de que llenes ese vacío que hay en el alma de todo hombre, que solo puede ser llenado por Dios, por una relación, con un vínculo con Él. Y no hay manera de que tengas un vínculo con un Dios santo, 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 cuando el pecado y la culpa se interpone dentro de ti. Todo lo anunciado en este libro que es la Biblia, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, lo prometido en sombras, figuras y tipos, y su cumplimiento registrado en el Nuevo Testamento, es el único camino abierto a la presencia de Dios, a tener una relación con Dios por medio del perdón de tus pecados. Y esto solo se puede obtener al confiar, al entregar, al rendir plenamente tu vida a aquel quien abrió el camino por medio de su propio sacrificio, el velo roto, un sacrificio en sustitución para pagar los pecados de los que creen en Él, tus pecados, los que agobian tu conciencia. Así en el día de hoy estés aquí porque tuviste una bancarrota, un divorcio, una enfermedad, estás desahuciado, no importa, todos estos son problemas temporales. Pero el problema esencial y eterno es: no tienes una relación con Dios, así te parezca. Y que no hay manera de relacionarse con Dios sino de la forma que Él lo ha establecido. Y aún lo que nosotros vemos en el antiguo pacto muestra una restricción que fue abierta y quitada por la sangre del Cordero solamente a través de Él. Así que,
Si tú has creído, y tranquilo, yo estoy completamente convencido que no es por la profundidad de mi argumento, es por el poder de Dios obrando en tu vida por el Espíritu Santo. Porque hace ya casi 30 años, así como tú, yo estaba allí sentado y venía de un mundo, pero Dios ese día obró un milagro. Y lo único que yo recuerdo de ese tiempo es que el predicador, por la palabra del Señor, ofreció perdón de pecados total. Y yo creí. Si tú has creído, te animo a que en algún momento de este día, si has creído, en la presencia de Dios, con todas estas restricciones, si has creído, ya tienes acceso a Él en Cristo. Pero te reafirmes en una oración personal, reconozcas que has vivido tu vida separado de Él, aunque no lo supieras, pero que hoy lo supiste y que creíste el único camino para tener una relación con Él, el perdón de tus pecados, y que recibas ese perdón. Y te esperamos aquí en cada reunión de la iglesia. Y para ti, hermano, te animo a que no pierdas de vista nunca en tu vida, nunca en tu recorrido a tu patria celestial, que la barrera que te separaba del amor de Dios ya fue abierta de arriba a abajo totalmente. El velo ha sido rasgado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en quien tú has confiado. Hermano, hermana, esa lucha con el remanente de pecado que Dios soberanamente ha decidido dejar en la vida de sus hijos para nuestra dependencia continua de Él y para nuestra benéfica humillación, no puede convertirse en una duda constante en cuanto al perdón de Dios. Es importante y necesario que nos examinemos y al ver nuestro pecado, pues levantemos nuestros ojos a la cruz y nos reafirmemos en el amor de Cristo que pagó nuestra deuda. Y sobre la base de una conciencia del perdón de nuestros pecados, atendamos a esos asuntos que deshonran a Dios y los pongamos en orden. Pero sobre el fundamento sólido de nuestro perdón, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, y mantengámonos firmes, sin fluctuar, en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.